Empiezo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este seminario online sobre el manejo de las comorbilidades en el paciente con hemofilia u otras coagulopatías. Como ya sabrán, esta actividad forma parte de un ciclo de seminarios que la Real Fundación Victoria Eugenia está desarrollando desde el pasado año y que, dada la buena recepción, hemos decidido continuar también durante este 2021. Para aquellos de ustedes que no conozcan qué es la Real Fundación Victoria Eugenia, les diré muy brevemente que se trata de una organización sin ánimo de lucro que fue fundada hace algo más de 30 años por parte del Ministerio de Sanidad y de la Federación de Asociaciones de Pacientes y Familias con Hemofilia u otras coagulopatías. Desde entonces, uno de los principales fines de esta organización ha sido y es divulgar investigaciones científicas y promover la formación en el campo de la hemofilia y otras patologías asociadas. El seminario no sería posible sin la participación de los profesionales sanitarios que nos acompañan y a los que agradezco de antemano su presencia. La doctora Marco y el doctor Robles, al igual que a la doctora Cristina Sierra, miembro de la Comisión Científica de esta fundación y que será la encargada de moderar este seminario. Ya para finalizar con esta presentación, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores, Bayer, Octafarma, Roche y Sobi, su implicación en las actividades de la Real Fundación Victoria Eugenia y, en particular, en este ciclo de seminarios online que consideramos de gran interés para los distintos profesionales sanitarios que a diario se implican en mejorar la calidad de vida de las personas con estas patologías, como hemofilia o algún otro trastorno de la coagulación. Sin más, les invito a que participen activamente, preguntando y compartiendo cualquier comentario que estimen de interés y, sin más, les agradezco de nuevo su atención y que lo disfruten. Muchísimas gracias, presidente David. Bueno, yo soy Cristina Sierra, del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Cruces, en Vizcaya. Y bueno, lo primero de todo, quería agradecer a la Real Fundación Victoria Eugenia que me haya permitido hoy estar aquí ante todos ustedes a moderar, yo creo que una charla muy interesante. Quería agradecer también a todos los patrocinadores, por supuesto a los excepcionales ponentes que tenemos hoy en día, esta tarde, que contamos con ellos, y por supuesto a todos los participantes, que me consta que la audiencia que tenemos hoy pues es muy amplia. Como ha dicho David, hoy en día vamos a hablar del manejo de las comorbilidades en los pacientes con hemofilia y otras coagulopatías. Es un tema que hoy en día está de total actualidad, precisamente porque por la buena praxis y la buena evolución que está llevando el conocimiento en este tipo de patologías, pues los pacientes hoy en día cuentan con la misma esperanza de vida que el resto de la población general y, lógicamente, estamos empezando a ver comorbilidades asociadas, al igual que el resto de la población general. Todo ello nos crea una serie de retos en la que nos encontramos en las consultas día a día. Y bueno, para intentar poner un poquito de luz en todos estos retos que tenemos, pues contamos con dos ponentes, como son, en primer lugar, la doctora Ana Marco, del Servicio de Hematología del Hospital General Universitario de Alicante, miembro del Comité Científico de la Real Fundación Victoria Eugenia, y en una primera ponencia va a hablar del tratamiento multidisciplinar del paciente con hemofilia y otras coagulopatías. Y en un segundo bloque, el doctor Ángel Robles Maruenda, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario La Paz de Madrid, que cuenta con una amplia experiencia en el manejo de este tipo de pacientes y de comorbilidades, aparte de otras muchas áreas en el área de autoinmunes y otro tipo de patologías. Nos va a hablar sobre el manejo de las comorbilidades desde la perspectiva de medicina interna. Simplemente recordar, y yo ya voy a dejar de hablar, que a lo largo de toda la presentación pueden ir enviando sus preguntas al correo que aparece ahí en pantalla, a eventos@rfve.org, y que al final de las dos presentaciones haremos la discusión final, el debate. Yo creo que esto es una oportunidad para que todos ustedes puedan preguntar todas aquellas dudas que tengan y favorecer un poquito el debate después de las presentaciones. Muchas gracias a todos y, sin más, yo ya doy paso a la doctora Ana Marco con su presentación. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Soy Ana Marco, hematóloga del Hospital General de Alicante. En primer lugar, agradecer a la Real Fundación Victoria Eugenia su invitación para participar en esta reunión y también a los patrocinadores. Y os voy a hablar del tratamiento multidisciplinar del paciente con hemofilia y otras coagulopatías. Estos son mis conflictos de intereses y el esquema que vamos a seguir. Vamos a empezar hablando de cáncer, a continuación de la patología cardiovascular, seguidamente de la patología osteoarticular, a continuación del síndrome metabólico, luego de la enfermedad renal y acabaremos con los problemas psicosociales. En primer lugar, la población con hemofilia envejece, cada vez hay más pacientes de más edad. Si veis aquí, según el registro del Reino Unido de pacientes con hemofilia, cada vez hay más pacientes según van pasando los años que tienen más de 60 años y también más de 75. Aquí del lado de la derecha vemos como en el número de pacientes con más de 65 años en el año 2011 era de un 2% y se duplica a un 4% en el año 2015. Por tanto, la población con hemofilia se hace mayor y eso se debe en parte a la presencia de tratamientos efectivos y seguros y la aplicación de profilaxis regular en pacientes con hemofilia grave y en pacientes con fenotipo sangrante. Por tanto, esto implica una mejora en la calidad de vida y un aumento de la esperanza de vida. También, como consecuencia de que estos pacientes llegan a mayor edad, aparecen comorbilidades que previamente no se trataban en hemofilia y requieren un manejo multidisciplinar teniendo en cuenta el riesgo de sangrado que presentan. Aquí tendríamos las principales patologías que presenta el paciente mayor con hemofilia y que requiere atención multidisciplinar con múltiples especialistas. Por un lado tendríamos, por ejemplo, el cáncer y tenemos que colaborar con los oncólogos. Las comorbilidades médicas como puede ser la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Y aquí la colaboración con medicina interna y con los endocrinos es fundamental. La artropatía hemofílica como consecuencia de los sangrados a nivel articular requiere la colaboración con los rehabilitadores y también con los fisioterapeutas. Problemas psicosociales, estos pacientes que a veces sienten como una incapacidad o una pérdida de independencia y que no pueden hacer actividades de vida diaria de forma normal con respecto a otros pacientes que no son hemofílicos. Y por tanto, pues aquí la colaboración con los psiquiatras y psicólogos también es muy importante. Enfermedades cardiovasculares, ya sea tipo arritmias, infartos de miocardio, y que aquí, por supuesto, los cardiólogos nos tienen que echar una mano, e infecciones, fundamentalmente el VIH y la hepatitis C, como consecuencia de la aplicación o la administración de productos plasmáticos no seguros en los años 70 u 80. Y aquí la intervención de los internistas y de los infectólogos también es muy importante. Aquí tenemos, por un lado, patologías o características únicas de la hemofilia. Pues tendríamos el sangrado, la artropatía crónica como consecuencia de los sangrados a nivel articular y luego como consecuencia de estos sangrados a nivel articular puede haber una pérdida de la habilidad para tratarse el paciente, de inyectarse de forma intravenosa la medicación. Luego también tendríamos características en las cuales la hemofilia es un factor de riesgo, como puede ser una menor densidad mineral ósea, mayor riesgo de hemorragia intracraneal, de depresión, de menor movilidad y luego también de patologías derivadas de la administración de productos plasmáticos en los años 70 u 80, como son el VIH y por tanto mayor riesgo de desarrollar linfomas, no Hodgkin y luego también de hepatitis C y por tanto pues que haya un fallo hepático. Y luego también las patologías típicas de la edad, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, disfunción cognitiva, disfunción sexual o cáncer. Vamos a empezar ya con el cáncer y la hemofilia, al igual que otras coagulopatías, pues puede ser un factor antineoplásico debido a que tiene menor capacidad para generar trombina. Y como sabéis, el cáncer es un estado protrombótico y proangiogénico que el paciente con hemofilia no presenta. Sin embargo, hay dudas si tratamiento a largo plazo con factor, ya sea en profilaxis regular o en cirugías o en sangrados, puede intensificar las metástasis inducidas por trombina o bien si la dosis no es suficientemente alta para generar este efecto. Hemos comentado que los pacientes de edad avanzada y con hemofilia presentan una mayor incidencia de infección por hepatitis C y también por VIH. Respecto a este primer grupo, vemos que un 20 o un 30% de los pacientes desarrollan cirrosis y tienen una mayor incidencia de hepatocarcinoma. Presentan en general un mayor riesgo de sangrado, no solamente debido a su hemofilia, sino también a su hepatopatía, ya que la mayoría de los factores de la coagulación son de origen hepático y por tanto pues estarían disminuidos y el paciente nos podría sangrar. La trombopenia y presencia de varices esofágicas. El tratamiento antiviral la verdad es que es muy efectivo e induce un alto porcentaje de respuestas y en general se tolera bastante bien. Respecto a la infección por el VIH, aumenta la incidencia de linfomas no Hodgkin y sarcoma de Kaposi. Si además hay una coinfección por la hepatitis C, pues esto puede potenciar la hepatitis y la progresión a cirrosis y fallo hepático. Y también el tratamiento antirretroviral se tolera bastante bien, es bastante efectivo y se ha visto una reducción de la incidencia y mortalidad por neoplasias.
El resto de cánceres, la incidencia es muy parecida a la población general y tenemos que tener en cuenta el riesgo de hemorragia asociado a procedimientos invasivos y a la trombopenia. Respecto a los procedimientos invasivos, hay una falta de evidencia, pero se recomienda mantener un nivel de factor por encima del 50% el día de la biopsia y mantener los 3-4 días siguientes. Si estamos ante un procedimiento muy invasivo, como puede ser, por ejemplo, una biopsia hepática o una biopsia que sistema nervioso central, tendríamos que mantener el nivel de factor por encima del 80% el día 0, es decir, el día de la biopsia y los 3-4 días siguientes. Y hasta al completar los 15 días, intentar mantener un nivel de factor por encima del 50%. Respecto a la trombopenia, no hay un consenso de cuál es el nivel mínimo eficaz y seguro para minimizar un sangrado. Sí que se ha visto que aquellos pacientes que no están en profilaxis regular con factor, hay que intentar mantener un nivel de plaquetas por encima de 30.000. Si esto no es posible, mantener este mínimo, tendríamos que valorar administrar factor a una dosis bajita, 10-20 unidades por kilo, y también considerar la transfusión de plaquetas. Si el paciente está en profilaxis regular con factor, tendríamos que mantener la profilaxis y en caso de que haya afectación al sistema nervioso central, intentar mantener plaquetas por encima de 50.000. Respecto a la profilaxis antitrombótica, pues es aconsejable en neoplasias de alto riesgo trombótico. Tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene que someterse a una cirugía mayor oncológica. Tenemos que ver riesgo de trombosis, riesgo de sangrado. Y en caso de que finalmente decidamos administrar heparina, tiene que administrarse durante 4 semanas en dosis profilácticas y de forma similar al resto de la población general no hemofílica. En caso de que el riesgo de sangrado sea más elevado o en caso de presencia de inhibidores, tenemos que recurrir a métodos mecánicos como puede ser la compresión neumática intermitente. En caso de cirugía menor, con que el paciente haga una movilización temprana, pues sería suficiente. Si el paciente está con heparina, tendríamos que mantener un nivel valle por encima del 30% para minimizar un sangrado. Y siempre esto teniendo en cuenta que hay que hacer una valoración y un ajuste personalizado en cada paciente. Vamos con la fibrilación auricular. La prevalencia es parecida en pacientes con hemofilia y en pacientes sin hemofilia. ¿Cuándo decidiremos si anticoagulamos al paciente? Pues tenemos por un lado que aplicar la escala CHAS-BAS, que como sabéis evalúa el riesgo de trombosis, y la escala Haas-Brett, que evalúa el riesgo de sangrado. El cierre de la orejuela izquierda sería tratamiento de elección en pacientes con alto riesgo de sangrado y alto riesgo trombótico, sobre todo cuando no es posible aplicar una profilaxis continuada de factor. Por regla general, un paciente con hemofilia e inhibidor está contraindicado la terapia antiagregante y anticoagulante y tendríamos que optar por otros medios. Si el paciente está anticoagulado, tenemos que mantener un nivel valle mínimo entre un 15 y un 30%. Si no es posible mantener este valle, tendríamos que optar por la antiagregación con aspirina a dosis bajas, unos 100 miligramos diarios, y no anticoagular. Aquí tendríamos un algoritmo publicado en el BLAT en el año 2016 que según el nivel de factor basal que presenta el paciente, actuaríamos de una forma u otra. Por ejemplo, un nivel basal por encima o igual al 20%. Si la puntuación de la escala CHAS-BAS es menor de 2, no anticoagulamos. Si es mayor o igual a 2, podríamos administrar antagonista de la vitamina K o un anticoagulante de acción directa. Si el nivel basal de factor está entre el 1 y el 20% y la puntuación de la escala CHAS-BAS es menor de 4, no anticoagulamos. Si es mayor o igual a 4 y el paciente es candidato a ablación de catéter, pues iríamos en esa dirección. Si no, administraríamos aspirina a dosis bajas. Si el nivel basal de factor es menor del 1% y el paciente no está en profilaxis, no anticoagulamos. Y si sí que está en profilaxis, teníamos que ir ya a esta parte de aquí, según la puntuación de la escala CHAS-BAS, o no anticoagulamos, o si es mayor o igual a 4, actuaríamos por una de estas dos opciones, ablación de catéter o aspirina a bajas dosis. Tenemos un paciente con una hemofilia que padece un síndrome coronario agudo y tiene que hacerse un cateterismo. Entonces, ¿cómo actuaríamos? En primer lugar, tenemos que mantener un nivel pico de un 80% en las primeras 48 horas y un nivel valle de un 30% y mantenerlo mientras el paciente esté doblemente antiagregado. Es preferible el acceso radial al acceso femoral. ¿Por qué? Porque es más fácil controlar el sangrado a este nivel. Si el paciente tiene que colocarse un stent, es mejor un stent metálico que un stent farmacoactivo, porque el tiempo que tiene que estar doblemente antiagregado es menor. Normalmente es un mes con el stent metálico y 6 meses con el stent farmacoactivo. El paciente pues tiene que administrarse heparina, ya sea no fraccionada o de bajo peso molecular, y también terapia antiplaquetaria. En el caso muy raro que tenga que hacerse una fibrinólisis, pues tenemos que mantener un nivel pico por encima o igual al 80% y un valle superior o igual al 50%, al menos durante 24 o 48 horas.
Y si tiene que colocarse una prótesis valvular, es preferible una prótesis biológica, puesto que el tiempo de anticoagulación es definido, o sea, es temporal, aproximadamente unos 3 meses, versus la metálica, que como sabéis es indefinido. Si tenemos un paciente que tiene que cardiovertirse por una fibrilación auricular, tenemos que ver, hace menos de 48 horas que se ha instaurado la arritmia, pues no se recomienda tratamiento antitrombótico, ni antes, ni durante, ni después. Si hace más de 48 horas, tendríamos que hacer una eco transesofágica y ver o excluir que no haya un trombo en la aurícula izquierda previa a la cardioversión. Tendríamos que administrar dosis terapéuticas de heparina con unos niveles Valle, intentar mantenerlos muy altos, como veis aquí, durante 5 días, y luego pasaremos a antivitaminas Cas, manteniendo un nivel Valle de un 30% durante 4 semanas después de la cardioversión. Pasamos a los factores cardiovasculares. Por un lado tendríamos la hipertensión, en el cual comentar que la tensión arterial de los pacientes con hemofilia es más alta que la población general no hemofílica, que tienen más probabilidad de tener hipertensión y que precisan de mayor tratamiento antihipertensivo. Y es fundamental, por tanto, que el paciente esté bien controlado y que reciba el tratamiento adecuado. Respecto a la diabetes mellitus, la prevalencia no está bien documentada, pero sí que hay registros que nos indican que es mayor la incidencia en pacientes con hemofilia. Si precisa insulina, pues no hay problema, puesto que es administración subcutánea y que no va a incrementar el riesgo de sangrado. Y es importante que todo paciente con diabetes, con hipertensión, realice un ejercicio físico regular, el tema de su alimentación, es decir, las recomendaciones son muy similares a la población general. Y aquí la colaboración con los endocrinos es fundamental. La obesidad. El sobrepeso, sabemos que en todo el mundo, en los países sobre todo desarrollados, la incidencia de sobrepeso va en aumento. ¿Qué implica tener un índice de masa corporal alto? Por un lado, limitaciones en la amplitud del movimiento articular, mayor dolor artropático y también pueden generar articulaciones diana. Respecto al colesterol, por regla en general, los valores promedio de colesterol en hemofilia son inferiores que la población general, pero tenemos que vigilarlo sobre todo en aquellos pacientes que tienen riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Respecto a la trombosis, es una enfermedad, es un efecto, una complicación, podemos decir, relativamente rara. Aquí tendríamos las complicaciones reportadas por el EUHAS, European Hemophilia Safety Surveillance, que empezaron a reportarse en el año 2008 y esto fue publicado en el año 2017. Y se reportaron 3.132 efectos adversos, de los cuales 286 correspondían a trombosis. Por tanto, es muy raro, incluso en aquellos pacientes con alteración genética protrombótica, como puede ser una mutación del factor 5-LT o una mutación de la protrombina. Este efecto protector se puede mitigar quizás cuando administramos factor deficitario a altas dosis, aunque esto puede ser controvertido, pero sí que es cierto que se han reportado casos en pacientes operados de cirugía mayor oncológica. Según como se publicó en los estudios HAM, la administración continua o asociada de emicizumab y de concentrado de complejo proteomínico asociado puede favorecer las complicaciones trombóticas, sobre todo a nivel microvascular. El tratamiento intensivo con agentes bypass, fundamentalmente con el CCPA, puede asociarse a, por tanto, desarrollo de eventos trombóticos. ¿Cómo la manejaríamos? No hay un consenso, pero sí que se recomienda mantener un nivel Valle por encima o igual al 15% mientras el paciente esté anticoagulado. Como hemos comentado previamente, un paciente con hemofilia e inhibidor, la anticoagulación está contraindicada y tenemos que hacer una valoración individualizada en aquellos pacientes con cirugía mayor asociada a alto riesgo trombótico. Y por tanto, si el riesgo de sangrado no es muy elevado, pues tendríamos que aplicar heparina bajo presión molecular a dosis profilácticas, igual que la población general, y si es muy elevado, tendríamos que optar por la profilaxis mecánica. Respecto a la patología osteoarticular, los pacientes con hemofilia y otras coagulopatías presentan una menor densidad mineral ósea. También presentan un mayor riesgo de osteoporosis, artropatía, atrofia muscular. Esto conlleva inactividad y se asocia a una menor densidad mineral ósea. ¿Qué podemos hacer para intentar mejorar estas patologías? Por un lado, pues administrar suplementos con calcio, vitamina D, bifosfonatos y promover actividades que mantengan una buena densidad ósea. Y aquí la colaboración con los rehabilitadores y con los fisioterapeutas es fundamental, al igual que también lo ves el control de factores cardiovasculares. Respecto a la obesidad, pues tenemos como varios pilares. Por un lado, la obesidad implica una limitación del rango de movimiento articular.
puede aparecer dolor artropático y luego hay una controversia, puesto que los pacientes obesos en general se mueven menos y por tanto al moverse menos tendrían menos riesgo de hacer una hemartros, pero sí que está descrito que los pacientes obesos presentan una mayor incidencia de hemartros. Por otro lado, pues tienen dificultad de acceso venoso por la mayor cantidad de tejido adiposo. Esto puede implicar una mala adherencia y, por tanto, mayor incidencia de hemartros y puede empeorar la artropatía hemofílica. Y luego tendríamos que ajustar la dosis de factor según el peso ideal, no el peso real. Y luego, posteriormente, haríamos una confirmación por farmacocinética para ver de que consigamos un nivel de profilaxis, un tratamiento adecuado. La obesidad precisa un abordaje multidisciplinar, no con un especialista, con dos, sino con varios, por ejemplo, con el endocrino, ¿vale? Los psicólogos también, porque a veces estos pacientes presentan problemas emocionales realmente importantes. En caso de que precise una cirugía bariátrica, pues también con este tipo de especialistas. La rehabilitación por el tema de su artropatía y también con los internistas. La enfermedad renal es más frecuente en pacientes con hemofilia. Además, se asocia a comorbilidades como puede ser la hipertensión, la edad, el VIH, la hematuria y antifibrinoolíticos. Por tanto, los pacientes con hemofilia precisan diálisis con más frecuencia al presentar una mayor incidencia de fallo renal. ¿Qué es mejor, la diálisis peritoneal o la hemodiálisis en estos pacientes? Pues bueno, tampoco está muy claro, pero sí que es cierto que la diálisis peritoneal se ha asociado a riesgo de infección peritoneal, sobre todo en pacientes VIH y hepatitis C, y claro, sabemos que estos pacientes mayores pues, presentan una mayor incidencia de estas infecciones víricas. Por tanto, quizás la hemodiálisis pues, puede ser de opción, de elección en pacientes con hemofilia. Hay que administrar factor durante la administración de catéter venoso central en ambos casos. El impacto psicosocial, la hemofilia impacta en la vida diaria personal y familiar. Estos pacientes presentan episodios de ansiedad, de depresión, fundamentalmente de burnout, y es importante la colaboración con los psiquiatras, con los psicólogos, fomentar actividades grupales, productivas, también trabajar con asociaciones de pacientes y educar a la familia. Por tanto, como conclusiones, la población con hemofilia envejece, presenta una esperanza de vida similar a la población general, que aparecen, por tanto, comorbilidades que previamente no se trataba en hemofilia, que requieren una atención multidisciplinar. Hay que aplicar las mismas recomendaciones que la población general, ajustadas al riesgo de sangrado y con soporte con factor deficitario en caso necesario. Y muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo, ante todo, presentarme. Soy internista en el Hospital La Paz. La verdad que casi todo mi trabajo lo hago en una consulta de enfermedades autoinmunes sistémicas, donde tenemos mucha experiencia, o sobre todo el perfil de paciente, lo que vemos son pacientes con lupus y sin antifosfolipio. Y os he vivido un poquito también con estos pacientes lo que están viviendo ustedes con los pacientes hemofílicos, que más allá de hoy en día focalizar el proceso típico o que vertebra estas enfermedades, como es la inflamación o la trombosis, en el caso del fosfolípido, hemos tenido que ir también perfilando la asistencia en otras comorbilidades que realmente hemos descubierto que acaban aportando mucho daño y muy mal pronóstico a nuestros pacientes. De hecho, con respecto a los conflictos de interés de esta charla, no tengo ninguno, concretamente, porque la verdad que tenemos la suerte de tener en mi hospital un grupo fenómeno de hematólogos que cuando tenemos un paciente hemofílico, pues al respecto ellos lo resuelven todo y en este sentido espero que no me hagan ninguna pregunta sobre la hemofilia porque la hemofilia no tengo ni idea. No necesito. Y sí que es de decirle que en el fondo esto que estamos viendo, que estamos asistiendo a este cambio de patrón de mortalidad, ¿no? En muchas enfermedades crónicas, no solamente inflamatorias, la hemofilia, sino también en otros procesos infecciosos, como el propio VIH. En el fondo es una historia de un éxito que tienen que atribuirse a ustedes porque a través de la investigación pues han mejorado el diagnóstico de estos pacientes, han mejorado el tratamiento y han conseguido disminuir la mortalidad precoz, ¿no? La mortalidad más achacable al nicho de la enfermedad, en este caso de la hemofilia. Y hemos conseguido lo que tenemos que conseguir los médicos, ¿no? Intentar que la vida en los pacientes continúe hasta el final y cuando le toque a uno, pues que se vaya como tenga que irse, pero intentando resolver estos problemas que el paciente tenía, ¿no? Este éxito de mejorar la esperanza de vida pues trae consigo una serie de consecuencias que empiezan a aparecer, como ha contado la doctora Marco perfectamente, una serie de complicaciones que inicialmente uno no preveía
Insisto, esto nos pasaba también en el VIH, por ejemplo. No se centraba en tratar el neumocistis, las infecciones oportunistas y posiblemente si un residente va a rotar VIH, pues ya veamos poquita de estas cosas y se encargue más del riesgo vascular, de la demencia, del deterioro cognitivo precoz de los pacientes con VIH, pues esta es una historia que yo creo que está obligando y nos debe hacer partícipe a todos de que estos pacientes necesitan un abordaje mucho más transversal, multidisciplinar, a pesar de que obviamente haya un médico que vertebre la asistencia, en este caso, que debe ser el hematólogo. Bien, nos lo han contado, ¿no? Esto es un pequeño esquema para ver que, independientemente de la gravedad de la hemofilia, están consiguiendo ustedes que realmente la esperanza de vida de estos pacientes llegue a ser muy similar a la población general y posiblemente en ese sentido, obviamente, van a tocar que pasen cosas que le pasa a la población general por envejecer, por el hecho de envejecer, pero posiblemente matizados por el contexto propio de la enfermedad. Y en esto es donde realmente yo creo que sí que se puede intentar, y de eso va a vertebrar un poco mi charla, de intentar sacar 3 conceptos y 2 ideas de manejo en la consulta del día a día para mejorar realmente, para intentar prevenir el deterioro o la aparición de complicaciones atribuibles a estas comorbilidades que son producto del paso del tiempo. Del paso del tiempo y muchas veces también de actitudes diarias, ¿no? De nuestros estilos de vida, que esto es una cosa que hay que empezar a modificar también. Bien, lo de sacar conclusiones con respecto a las comorbilidades es complejo, ¿eh? Porque uno ve diferentes, cuando uno está revisando el tema, ve, por ejemplo, esta serie estadounidense del primer quinquenio, los primeros años de los años 90, y bueno, pues es el estándar clásico de mortalidad de la época, mucho VIH-Sida, ya se hablaba de enfermedad circulatoria, aunque posiblemente no con los conceptos tradicionales que tenemos ahora, y bueno, pues las neoplasias, las hemorragias, las complicaciones clásicas de esto. Si venimos a una serie más cercana, pues nos dice que sí que es verdad que de ese 50 y pico % de mortalidad el VIH es un 3%, pero que sin embargo sigue tiene una carga de riesgo de fallecer con respecto a la población normal muy elevada, ¿no? Y sin embargo en estas series vemos que sin embargo el riesgo vascular es muy pobre, ¿no? Menor que la población estándar, lo cual es raro porque casi todas las cohortes tienen claro que tanto el perfil lipídico como la diabetes, como la hipertensión y el tabaquismo es más frecuente en los pacientes hemofílicos. Esto posiblemente se trata de porque esta serie, y esto es una cosa que tienen que empezar a ver también y hay que empezar a criticar cuando vean ustedes estas series, es una serie holandesa donde la edad media de 33,4 años. Y por tanto es poco esperable que en esta serie, cuando la edad media de edad de 33 años, tenga uno una gran cantidad de eventos vasculares. Pero sí que es verdad que quiero que atiendan también a una cosa, por ejemplo, que es esto de las enfermedades neoplásicas. Un gran porcentaje de pacientes se mueren de enfermedades neoplásicas, antes no pasaba. Enfermedades neoplásicas no relacionadas con las hepatopatías crónicas. Pero si van a la columna de al lado, ven que la tasa de muerte esperada para la población general es la misma, en este sentido, de las neoplasias. Es decir, este concepto que las introduce la doctora Marco. Van a desarrollarse más neoplasias, pero como la población normal, ni más ni menos. Esta idea de que parecía que desarrollaban más neoplasias pueden tener matices, como bien han comentado antes, pero parece que el estándar de mortalidad es equiparable a la población normal. De tal manera que sacar conclusiones, sobre todo si queremos sacar conclusiones, por ejemplo, de los riesgos vascular, es una cosa compleja si no tenemos muy bien definido la cohorte y el perfil de pacientes. Esto es una cosa que se debe intentar estandarizar si queremos sacar una conclusión al respecto. En este sentido, uno de estos, posiblemente para mí, de los mejores trabajos que he revisado es un metaanálisis de todas las cohortes de mortalidad publicadas en hemofílicos y ponen un corte ahí del 2010. Pues dicen que, bueno, que a partir del 2010 ya se tenía mejor controlado el VIH, la hepatitis C, la hepatopatía, el tratamiento de la hemofilia, había muchos más fármacos y tal. Y bueno, ponen ese año 2010 como punto de umbral, que puede ser más o menos criticable, pero sí verdad que lo que vemos es que, desde luego, con las enfermedades relacionadas, las complicaciones mortales relacionadas con la hemofilia, todas disminuyen, ¿no? La hemorragia disminuye, la trombosis casi desaparece y eso es porque se ha aprendido a manejar muy bien los factores de riesgo trombótico, las enfermedades que favorecen los trombos. De hecho, desaparece esa línea verde, no hay nada. Y, desde luego, también ha disminuido mucho pues, la mortalidad asociada al VIH y a la hepatitis C. Y posiblemente, si hacemos un corte no solamente en el 2020, sino en el 2025, posiblemente la hepatitis C, pues gracias a Dios, habrá desaparecido.
¿Qué pasa, sin embargo, con los procesos que inducen morbilidad, severa mortalidad, no relacionados con la hemofilia directamente? Pues ahí sí que vemos, ¿no?, que hay un poquito más de riesgo vascular, línea con respecto a esta, y sí que aumenta, parece ser, ¿no?, en la carga de malignidad, posiblemente porque viven más los pacientes, se diagnostican más tumores, pero como insistimos, como decíamos antes, también realmente sigue habiendo comparable a la población general donde uno se mueva dentro de su cohorte de cada país donde se han hecho este metaanálisis. Y lo que sí que me llama mucho la atención, más realmente el grupo de otras enfermedades sigue siendo equiparables, y aquí se meten infecciones hacia catéter, enfermedad renal, tal. Estos procesos siguen siendo más o menos igual, pero lo que hay es muchísimas más muertes de causa desconocida. Son pocas las cohortes que definen esto, que profundizan, ¿no? Pero la mayoría de veces, cuando los poquitos cohortes que definen un poco o que indagan estas causas desconocidas y se van a referencias centrales para ver por qué han muerto los pacientes, realmente muchas veces ha muerto porque se ha perdido la conexión de seguimiento con sus hematólogos. Es decir, habrá que ver, esto a lo mejor en España es difícil que pase, pero que conforme vaya envejeciendo la población, es fácil que haya factores de deterioro cognitivo, de dificultad para transportarse, para moverse, que hagan que disminuyamos la relación con nuestros médicos. Esto pasa, por desgracia, en casi todas las enfermedades crónicas. Otro concepto que me gustaría transmitirles también, y para empezar a hablar de riesgo vascular, es el concepto de inflamación crónica. Esto es una cosa que hoy en día sabemos que es consistencial a todas las enfermedades inflamatorias o todas las enfermedades crónicas, desde el propio VIH a la diabetes, que por ejemplo sea una situación típica, o las enfermedades autoinmunes sistémicas, como el lupus. Hoy sabemos que el lupus, la inflamación crónica del lupus, hace que tengamos un daño vascular o una arteriosclerosis acelerada, y de tal manera que hoy en día las guías europeas de lupus al respecto a esto aconsejan asumir que un paciente con lupus, con una serie de cargas que después veremos, por ejemplo, sea trabajado o etiquetado o asistido desde el punto de vista del riesgo vascular como si fuese un diabético tipo 1. Y esto empieza a escribirse también en pacientes con hemofilia. Si ven aquí, ven la relación entre pacientes sanos, donantes y hemofílicos, ven que los pacientes hemofílicos tienen una mayor cantidad de leptina y sobre todo de proteína C reactiva, que además esta cantidad, sobre todo bueno, con niveles de significación, esta afectación inflamatoria subclínica sin que al paciente le pase nada realmente es mayor con diferencia estadística cuando más severa es la hemofilia y no depende de si tienen profilaxis o no, o el tratamiento, etcétera, o si tienen sangrados o tienen artropatía o infecciones. Es decir, que parece que por sí mismo la hemofilia favorece un estado de inflamación de baja intensidad crónica como otras enfermedades crónicas. Y posiblemente se basa en una polarización del equilibrio entre la respuesta tipo 1 y tipo 2 del macrófago, ¿no?, del sistema inmune innato, que en vez de que va a favorecer la inflamación. Esto es una cosa que este nicho macrófago, sistema inmune innato y coagulación es una cosa crónica que conocemos desde hace mucho tiempo, y es un concepto que yo creo que hay que tener en cuenta de tal manera que asumamos que nuestros pacientes con hemofilia, más allá de que tengan los triglicéridos, el colesterol, la tensión alta, hay pacientes que pueden tener daño vascular y habrá que ir a buscarlo sin que realmente tengan estos factores más clásicos muy alterados. Entonces, una cosa que, por ejemplo, pasa mucho y se está viendo mucho en el paciente VIH y que también los pacientes que tengan ustedes en sus consultas seropositivos, pues tendrán que ver, ¿no? Los pacientes que más allá que reciban o no tratamiento, los pacientes muy añosos empiezan a tener inmunosenescencia, es decir, su sistema inmune más allá del propio VIH empieza a disfuncionar y esto genera un bucle de inflamación crónica, mala respuesta, mala finalización del proceso inflamatorio y lo que aumenta más el consumo de estructuras linfoides, estructuras del sistema inmunológico y perpetúa un poco la inflamación subclínica que claramente se asocian a estos pacientes a más infecciones, a desnutrición, a deterioro cognitivo, a osteoporosis y riesgo vascular en el sentido más clásico de infarto, ACVs, aterosclerosis carotidia, etcétera.
Por tanto, este concepto de inflamación crónica subyacente, subrepticia, de baja intensidad, es una cosa que yo creo que es una cosa que habrá que ir buscando, y cuando veamos esa especie de resaltas en estos pacientes sin que tenga realmente una patología concreta que lo pueda explicar, pues empezar a ver un poquito por dónde pueden ir los tiros. Bien, pues como decía también la doctora Marco, el problema fundamental y sobre todo quizá el más prevenible o donde más se pueden hacer cosas o donde más podemos impactar la cantidad de calidad de vida del paciente es en el riesgo cardiovascular. Y en este sentido, lo que hemos dicho, ¿no? Esa búsqueda de desinflamación subclínica, adecuada exploración de pulsos, escultar al paciente, exploración clínica, preguntar, ¿no? sobre daño y quizá yo creo que a estos pacientes había que empezar, que por lo menos esto es difícil decirlo hoy en día, pero tratarlos como si fuesen un paciente diabético con lupus, ¿no? Que cada año, cada 2 años, pensar que cuando menos tengan un electrocardiograma o un ecocardiograma donde podamos ver si hay hipertensión, datos de hipertrofia, etcétera, etcétera. E incluir en los análisis no solamente para la búsqueda de hematuria, de sangrados, el sistemático de orina para la búsqueda de microalbuminuria. Y una cosa que hay que empezar a hacer es en estos pacientes tener objetivos vasculares, es decir, tener qué dianas queremos tener en nuestro metabolismo que va a implicar más daño vascular. Este es el ejemplo que tenemos en el lupus, porque en la hemofilia no hay hoy en día algo parecido, de tal manera que en los pacientes que tienen un estado inflamatorio particular, que tienen factores de riesgo asociados al propio lupus, más allá que tengan los factores clásicos, pues hoy en día lo que se les he contado antes, ¿no? Intentamos tratarlos como si fuesen con objetivos, como si fuesen pacientes diabéticos. Y una cosa que tienen que empezar a manejar es estas tablas, estas dichosas tablas, y quizá pasarlas una vez al año, yo creo que es importante. Pues se puede pasar cada más tiempo si el paciente no tiene un gran perfil de riesgo o es joven o de edad intermedia, pero sí ver de dónde partimos y a dónde vamos, ¿no? Y una cosa que yo les animo a buscarles a ustedes es el perfil de alto riesgo de estos pacientes con hemofilia. Igual que teníamos estos pacientes con lupus, que tienen fosfolípido, que tienen mucho daño vascular, que tienen una inflamación constante, y sabemos que estos pueden tener daño ya vascular muy precozmente, es lo que habrá que ver qué perfil clínico tenemos en los pacientes hemofílicos que no están claramente descritos más allá de los clásicos. Pero posiblemente, si investigamos, descubramos un perfil de riesgo vascular particular para estos pacientes. Y yo creo que sí que sería racional intentar tener estos objetivos, ¿no? Tener una tensión por debajo de 130/80, un colesterol total por debajo de 200 y un LDL por debajo de 100. Esto es una cosa que yo creo que lo debemos de hacer todos y obliga a un manejo farmacológico bastante simple y que no tiene por qué interaccionar con el resto de procesos del paciente. Una cosa que también hay que empezar a ver es el hígado graso no alcohólico. Esto es una cosa que va a ser la epidemia de los próximos años. Así ya nos olvidamos de la epidemia de ahora y empezamos con esta. Y es que esto del hígado graso, que es una cosa que ha venido, como digo, para quedarse, que aún no tenemos claro gran parte de la fisiopatología, pero no olvidemos que el paciente con hemofilia es un paciente ya también con riesgo de hepatopatía, no solamente asociado al virus C, y de tal manera que algunas cohortes de hemofílicos, estos junto a la obesidad que ha comentado la doctora Marcos, etcétera, etcétera, empiezan a ver que en sus cohortes la causa más frecuente de afectación hepática, que no debe ser infravalorada, que la gente piensa que es un acúmulo de grasa y ya está ahí, no, es un acúmulo de grasa que va a producir fibrosis, cirrosis y cáncer hepático. Es más importante y más prevalente que la propia hepatopatía inducida por la hepatitis C. Y esto es una cosa que también tenemos que tener en nuestro bolsillito, en nuestra memoria y perseguir a nuestros pacientes. Como hemos dicho, es una fisiopatología compleja, que además el paciente va a tener más riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y, por tanto, diabetes, y que se asocia a factores de riesgo típicos con factores de riesgo que coexisten en el paciente con hemofilia, sedentarismo, obesidad, etcétera, etcétera. Y además, otro factor fundamental es la inflamación subrepticia crónica. Por tanto, el paciente hemofílico puede ser un paciente candidato a desarrollar esta estatosis hepática que tanto nos debe preocupar. Edad, estos son los factores de riesgo, debemos sospechar: obeso, mayores de 45 años, mucha GPT o LT o un desequilibrio a la inversa del alcohol entre la GOT y la GPT. Se asocia más a la hipertriglicidemia por el perfil de metabolismo que tiene a nivel hepático que con los colesteroles y, obviamente, el tener un síndrome metabólico, obesidad, apnea del sueño, EPOC grave,
o diabetes también pueden favorecer el desarrollo de esta enfermedad. No les voy a contar cómo se trata porque hoy en día no hay tratamiento como tal, pero sí que estos pacientes deben ser sometidos a un fibroscan, una ecografía, y si cuentan con la posibilidad de mandar una consulta de patología para un seguimiento y ver si se puede plantear algún tratamiento, ¿no? Hoy en día hay tratamiento experimental con algunos antidiabéticos, complejos vitamínicos, uso de desoxicólico, etcétera, etcétera, aunque ninguno está posicionado, pero sí se están desarrollando ensayos y esto puede ser una cosa también interesante para estos pacientes. Respecto a la malignidad, totalmente de acuerdo con lo que estamos hablando antes, ¿no? Y lo ha dicho la doctora Marcos, ¿eh? El paciente debe ser tratado como cualquier otro paciente. Los protocolos tienen que ser los mismos. Sí que es verdad que antes se hablaba de que había un exceso de mortalidad en linfomas no Hodgkin y carcinoma hepatocelular, pero yo me temo que era posiblemente por complicaciones no solamente asociadas al propio cáncer, ¿eh? Y el que hay más sangrados, pues como ha comentado la doctora Marcos, esto es frecuente. Sí quiere decir que muchos pacientes hemofílicos siguen basando pruebas de screening en el test de sangre oculta en heces. Y esto, pues ya saben ustedes que si a veces en la población general, a veces en algunos pacientes ya es limítrofe, en estos pacientes posiblemente si sospechamos un cáncer de colon debamos plantearnos un estudio más allá de hacer una sangre oculta en heces, ¿eh? Pero a su vez no va de infravalorar los sangrados, ¿eh? Eso sí que hemos visto algún paciente de ponematuria aislada que se atribuye a la propia enfermedad y después subyacentemente puede haber un cáncer de próstata, un cáncer de urotelio. Y otra cosa que yo creo que hoy en día no debemos considerar es el retraso del abordaje histológico. Si hay que obtener una biopsia, no sé, o coger un Hickman o lo que sea para optimizar el abordaje de la enfermedad, el miedo al sangrado no debe ser una excusa. ¿No? Eso es hablar con el hematólogo, optimizar, como ha contado la doctora Marco, lo que hay que hacer, optimizar el tratamiento antes de la intervención o del abordaje diagnóstico y resolver el problema. Pero esto en muchas series sigue marcándose como un problema. Insistir también, y eso deben también empezar a hacerlo ustedes, en hacer consejo preventivo y animar a ir a unidades del tabaco a dejar de fumar, que sigue siendo una prevalencia bastante alta, incluso en España, en las pocas series que hacen referencia, lo cual es raro porque el varón suele ser un nicho donde está desapareciendo el tabaquismo, sigue habiendo mucha prevalencia de tabaquismo en las consultas de hemofilia. Y el fondo, para ir acabando, bueno, cuando se hacen mayores aparece este triángulo de disfunción, ¿no? Es una cosa muy conocida entre los geriatras, ¿no? La disfunción física, posiblemente en nuestro caso condicionada no solamente por la enfermedad de base, sino por complicaciones crónicas como las derivadas de la falta de motilidad, por la afectación articular, etcétera, etcétera. Esto muchas veces acaba teniendo una disfunción psicosocial y cognitiva que empeora más cada una de las siguientes o de las otras esferas. Lo que ha comentado la doctora Marco, el hemartros, sobre todo cuando está ya muy evolucionado, genera una gran morbilidad. El paciente va a hacer que se mueva menos, que tenga más atrofia y la mayor atrofia va a generar más incluso afectación articular, aunque no haya recurrencia y esté tratada de manera óptima la hemofilia. Esto es un círculo vicioso que si dejamos evolucionar no se trata con ejercicio de manera precoz, etcétera, etcétera, con los rehabilitadores, puede acabar siendo un hándicap muy grave. Muy grave. Y después ya hemos dicho también que el hueso está afectado, de tal manera que posiblemente a los hemofílicos por encima varones de 50 años tienen hasta 16-18 veces más riesgo de tener osteoporosis que la población normal. Es una enfermedad típica de mujeres, ¿no? Sobre todo hasta las edades de 50-60 años. En este caso, los varones van a tener un gran riesgo de osteoporosis y esto tampoco hay que infravalorarlo. Alto riesgo de fractura, empeoramiento de la motilidad, etcétera, etcétera, y el círculo va a aumentar. Por tanto, por encima de los 50 años, y lo que no está muy bien claro es la frecuencia con la que hay que hacerle, repetirla, hacer densitometría tanto de columna como de cadera, aplicarle los criterios FRAX para ver qué riesgo tiene y definir la estratageia terapéutica a seguir y, desde luego, vigilar la vitamina D. Posiblemente una vez al año se podría hacer niveles para intentar que estén por encima de 30 nanogramos por mililitro. Pero también hay que saber que a veces los niveles de vitamina D pueden ser normales y estos pacientes tienen osteoporosis. Y ese concepto es otro concepto que también tienen que incluir. Posiblemente conozcan la osteoporosis inflamatoria. Esto es un tema muy de moda en reumatología. Todos los procesos inflamatorios crónicos, desde la diabetes al lupus, aunque usted maneje perfectamente a veces los niveles de vitamina D, calcio, la propia actitud inflamatoria de la enfermedad, esa inflamación crónica subrepticia que produce daño vascular, va a alterar también, sobre todo, el eje RANK y que va a producir una inflamación
un proceso inflamatorio local a nivel óseo que va a favorecer la osteoporosis. Y esto a veces precisa de un manejo ya de introducir bifosfonatos, denosumab, alguna serie de fármacos más complejos que procese pues, de tener alguien experto en este tipo de osteoporosis. Y, por tanto, no hay que entender que niveles normales de vitamina D conllevan ausencia de osteoporosis. Y desde el punto de vista cognitivo, dos conceptos. En la mayoría de series o trabajos serios con respecto al deterioro cognitivo y funcional sí que describen al paciente más allá de solo con la afectación de las articulaciones como que son más disfuncionantes físicamente para actividades de la vida diaria, con alto riesgo de caídas, que en el contexto de mala motilidad, masa muscular, mala calidad ósea, pues obviamente llevan un alto riesgo de tener caídas. Y son pacientes con más tendencia a la depresión, a la pérdida de calidad de vida. Son pacientes que tienen más consumo de psicofármacos y opiáceos para el control del dolor. Y esto, a su vez, como hemos dicho antes, reverbera en mayor caídas y en mayor fracturas. Por tanto, es un paciente, de esos tres escenarios que hemos contado, hay que vigilarlos. Y si hablamos de deterioro cognitivo solamente, de trastorno psicomotor, este es un estudio muy interesante donde se hace una serie de test, diferentes test cognitivos para abordar todos los escenarios mentales, por decirlo, cognitivos, de lectura, lenguaje, etcétera, etcétera. Y vemos que están algunas zonas, sobre todo en activaciones de trazo o algunas zonas del lenguaje más complejo, están un poquito debajo de los pacientes con hemofilia, ¿no? Esto aún no tiene una clara explicación. Salvo que parece que los pacientes que más restan a este deterioro cognitivo son pacientes que pueden tener microsangrados cerebral, ¿no? En el fondo lo están posicionando algo que posiblemente fuera del escenario de la hemofilia conocemos como demencia vascular o deterioro cognitivo vascular. Y esto puede ser modificable con el tipo de tratamiento, que esto es una cosa que tendrán que explicarme ustedes, pero tampoco la acabo de entender, porque dependiendo del tratamiento a veces el efecto cognitivo es un poquito diferente. Pero sí que es verdad que partimos de un paciente que puede ser un paciente con perfil de riesgo para tener un deterioro cognitivo. De tal manera, esta disfunción triple de estos tres escenarios, al final, lo que conlleva también es una importante pérdida de seguimiento. Con lo cual enlaza con aquello que hablábamos al principio, aquellos pacientes que no sabíamos por qué se morían. No se morían porque realmente no sabíamos, no, hemos perdido su seguimiento. Y esto es una cosa que es factible que por el sistema sanitario que tenemos en España no sea tan prevalente como en otros sistemas sanitarios. Es una cosa que yo creo que conforme se van haciendo mayores los pacientes habrá que optimizar el seguimiento o ver qué hacemos o qué hacen con estos pacientes, ¿no? Acabo pues, diciendo un poquito lo mismo que ha dicho mi compañera previa, ¿no? Que el fondo del envejecimiento es un éxito y una oportunidad para seguir teniendo más éxito, que yo creo que esto es fundamental estratificar, sobre todo a partir de los 40, 50 años, en la población española, los factores de deterioro cardiovascular clásicos y perseguirlo, ver cómo va, atender a esa triada disfuncionante que hemos hablado y que los tratamientos para cualquier escenario terapéutico deben ser los mismos que cualquier población que manejemos fuera del escenario de la hemofilia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Ana. Recordar que pueden mandar sus preguntas, sus comentarios al email que tenemos ahí. Y bueno, yo la verdad es que me han encantado las dos exposiciones, desde el punto de vista del médico internista y desde el punto de vista del hematólogo, porque muchas veces perdemos, ¿no?, ese punto sobre todo de internista, pues porque nos centramos en los pacientes con hemofilia, en el sangrado, en la salud articular, en el hemartros que me ha hecho, siempre vamos un poquito más dirigidas tanto nuestra exploración analítica como nuestra exploración clínica. Y es verdad que nuestros pacientes cada vez van siendo más mayores y van a ir apareciendo todas estas comorbilidades asociadas. Entonces yo sí que tenía, Ángel, una pregunta para ti, porque claro, a mí me ha encantado y he apuntado muchísimas cosas de todo lo que deberíamos hacer y no hacemos, eso está clarísimo. Entonces es verdad que tenemos que cambiar un poco el planteamiento de lo que estoy diciendo, ¿no?, de perder un poco lo que es la vista hematológica y ampliar lo que es el estudio de los pacientes. Entonces yo no sé si vosotros en vuestro centro tenéis algún sistema, algún protocolo de qué hacer con los pacientes en función de las edades, en función de la gravedad, si se remite a una consulta específica de riesgo cardiovascular o si se va dirigiendo como hacemos, yo creo, nosotros, si tiene un problema a nivel hepático, al de digestivo, si tiene un problema a nivel de que vemos nivel óseo, a rehabilitadora. No sé, a ver vosotros cómo hacéis ese manejo y ese seguimiento.
Sí, nosotros tampoco lo tenemos realmente implementado, ¿no? Yo creo que es una cosa que están haciendo, ¿no? Y es una cosa que habrá que ir favoreciendo el desarrollo, ¿no? Y al final lo que te basas es en, pues eso, pues conoces a esta gente, se lo preguntas, ¿no? Y con los hematólogos tenemos mucha relación con el síndrome antifosfolípido, pues con otros procesos y muchas veces es un poco por esa vía, pero sí que es verdad que no está implementada una consulta que yo sí que creo que había que intentar, obviamente. La realidad es que los hematólogos tendréis que ir aprendiendo, como ha pasado en todo, ¿no? Y al final, pues pondréis los fármacos para la tensión, para el colesterol y todo esto, ¿no? Y yo creo que es una cosa que hemos ido aprendiendo de otras enfermedades que es fundamental. Nosotros, cuando empiezas a trabajar con lupus o con síndrome antifosfolípido, te centras en el problema inflamatorio o el problema trombótico, ¿no? Pero después te vas dando cuenta que los pacientes se mueren de infecciones, de irro vascular, ¿no? De otros problemas y que al final tienes que no solamente preguntarle por la actitud inflamatoria o si ha tenido un evento trombótico, o si ha tenido una semiología más vascular, sino realmente pues, ver cómo está la tensión. Y yo creo que además una cosa importante, que esto sí creo que es importante decirlo, que es hacer participar al paciente de esto. El paciente, pues imagino que el hemofílico pues viene, primero es un paciente ya sabio, ¿no? Es un paciente realmente empoderado y entonces por respecto a lo suyo ya sabe mucho, pero también hacerle partícipe de que tiene que empezar a aprender a tomarse la tensión, a controlarse el peso, a optimizar todas estas cosas, que es que si no participa el paciente nos va a ir mal, ¿no? El problema además, sobre todo, en estos pacientes que ya tienen mucha polipíldora, pues que encima ponerle más tratamiento, pues a veces es mucho más complejo, ¿no? El problema que le veo muchas veces es que, claro, nuestros pacientes, sobre todo los graves, hablo y moderados, que los conocemos perfectamente, parece que no, o sea, nosotros somos realmente sus médicos de atención primaria, de control absolutamente de todo. Pero claro, perdemos a veces nosotros mismos, los hematólogos, la visión global, ¿no? Nos centramos en el aspecto y van creciendo, van haciéndose más mayores, van surgiendo más problemas, pero muchas veces ellos, a lo mejor los propios pacientes, ni siquiera a veces conocen a su médico de atención primaria y nosotros no conocemos muchas de las otras cosas que pueden estar surgiendo. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor sí que en un futuro sí que deberíamos plantearnos, ¿no? No sé de qué modo, si unidades o de diagnóstico ampliado o un aspecto que pudiera englobar todas estas patologías que pueden acontecer en nuestros pacientes. Y por otra parte, quería preguntarle a la doctora Marco, porque también sí que y a mí me crea una gran incertidumbre hoy en día, porque es verdad que empezamos a ver pacientes sobre todo con tema de arritmias cardíacas, patología cardíaca, y ya no tanto en los pacientes graves, que sí que es verdad que es más raro y bueno, eso sí que hay que individualizar y tal, pero empezamos a ver en pacientes leves, con unos niveles pues en torno a lo mejor un 10%, 11%, 12%, que nunca te han dado ningún problema y de repente aparecen que a lo mejor no les lleva ni un seguimiento porque han estado perdidos, y de repente aparece que tiene una hemofilia y el cardiólogo te recomienda una anticoagulación. Entonces, es verdad que yo viendo las guías y lo que te recomiendan, dices pacientes que a lo mejor no tienen un fenotipo hemorrágico importante porque es un paciente leve y que nunca lleva profilaxis y prácticamente jamás se le ha puesto un factor y de repente te viene con un CHAS-VAS de 5, con unos niveles de factor del 12%. Entonces, claro, ya a mí ahí me crea la duda, ¿no? Si tú sigues las guías, pues en función del CHAS-VAS, pues tendrías que plantearte hacer algo. No sé, yo creo que es complicado, ¿no? Sí, desde luego que sí. A ver, son pacientes, como comentas muy bien, de que muchas veces, como mucho, vienen una vez al año, pues son pacientes moderados, leves. Cada vez vemos más. Y claro, es cierto que si un paciente precisa de anticoagulación, tendríamos que anticoagularlo, por ejemplo, antivitaminas K, pues intentar que estén en el rango bajo del INR. Intentas hacer un seguimiento muy estricto y vigilar, por supuesto, el riesgo de sangrado que pueden presentar. Y lógicamente las guías hay que seguirlas, están para eso, pero luego hay que individualizar cada caso, cada paciente. Sí, eso creo yo que también el fenotipo hemorrágico que tenga el paciente es el que te da también un poquito la clave, ¿no? Sobre todo en esos pacientes leves, según los antecedentes que haya tenido. Uh-huh. Y bueno, y luego lo que también me llama mucho la atención, claro, cuando te dicen en todas las guías que tienes que mantener unos niveles tan altos cuando, pues por ejemplo, después de una trombosis venosa, que vale que son situaciones raras, extrañas y excepcionales, pero te dicen mantener unos niveles por encima de un 30%. ¿Y quién consigue eso? En una hemofilia a lo mejor grave, ¿no? Con factor. Reponiendo dosis altas de factor, y quizás nosotros también lo que hacemos es haciendo control de farmacocinética e intentar ver que cada día en esos momentos pues el paciente presenta esos niveles por encima de un 15% en este caso para que se pueda anticoagular.
Ya sé que no siempre es posible hacerlo diariamente o que no todos los hospitales disponen de estos medios, pero esto de luego es lo ideal. O por lo menos aunque sea una vez cada 2, 3, 4 días, si precisa anticoagulación durante un tiempo prolongado. Sí, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Y luego una última pregunta para Ángel, que la verdad es que ha habido muchas cosas que me han llamado la atención, pero me ha llamado mucho la atención el tema de la PCR y de la inflamación crónica subyacente, ¿no? Porque es una cosa que nuestros pacientes, la verdad, yo por lo menos no lo tenía. Entonces, no sé si a partir de ahora debemos hacer en pacientes en una cierta edad, al igual que le pedimos pues, dosificación de factor 8, inhibidores, pues todo lo que es la batería habitual que pedimos habitualmente, si deberíamos añadir lo que has comentado, PCR, sedimento de orina, pues una serie a lo mejor de cosas que ya que se va a hacer una extracción analítica, ampliar para que a lo mejor eso nos diera un poco de luz de decir, bueno, pues esto está bien hasta dentro de un año, ¿no? Sí, esto está todo en investigación, es verdad que es una cosa que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, el lupus ha tardado un montón en meter en las guías este concepto de inflamación crónica y de asemejar los objetivos terapéuticos a la del diabetes, ¿no? Que es el estándar clásico de alto riesgo vascular. Pero yo creo que sí que habrá que pedir un perfil lipídico completo una vez al año, una PCR. Si tienen daño renal, una cistatina C, por ejemplo, y después un sedimento para ver si tienen hematuria, proteinuria o una microalbuminuria, yo creo que sí que puede ser coste eficiente, ¿no? Sí, verdad que todas las dianas estas que hemos comentado son unas dianas que son teóricas y que posiblemente la hemofilia no sea como el lupus o como la diabetes, está clarísimo, ¿no? Pero que sí que este concepto de que posiblemente todas esas enfermedades crónicas tienen un riesgo cardiovascular por encima del estándar del paciente sano o del paciente que no tiene esas enfermedades, yo creo que sí que es así. Y por lo menos yo creo que vigilarla. A veces tampoco hay que empezar siempre con poner tratamiento, pero sí es verdad que advertir al paciente de la importancia, hacerle ver lo importante que es quitar la sal, optimizar la dieta, el ejercicio, todo esto. Y de luego suele ser siempre el primer paso, ¿no? Antes de instaurar tratamientos, salvo que vea realmente desviaciones del perfil lipídico, de la tensión realmente altos. Yo creo que sí que puede ser eficiente desde el punto de vista de la sanidad pública el hacer esto una vez al año, ¿no? Igual que una vitamina D, no hay que hacer la vitamina D cada 3 meses, ¿no? Que esto en España al final todo el mundo tiene la vitamina D baja porque todo el mundo le pedimos cada 3 meses y al final no sabemos realmente qué hacer con ello, ¿no? Pero sí que mejor una vez al año vigilar, plantearlo, lo que hemos hablado de la densitometría cada cierto tiempo. Mejor después no hay que repetirlo como en otras situaciones si no tienes osteoporosis cada 2 años. No puedes ampliarlo e ir jugando con ello, pero sí que saber que esto puede existir y que cuando antes lo detectes va a ser mejor. Muy bien. Tenemos una preguntita en el chat, a ver si se anima más gente. Felicitan a ambos por las presentaciones y al doctor Ángel Robles le preguntan que si entonces recomendaría tratamiento farmacológico a pacientes con niveles con una tensión arterial por encima de 130 a 80. Lo de la tensión es de las cosas que más claro está, porque no solamente genera el impacto sobre el riesgo vascular, sino que además tener hipertensión hay que llevar cuidado porque favorece las hemorragias, sobre todo las hemorragias intracraneales. Por tanto, el vigilar la tensión es una de las cosas que más beneficio yo creo que puede tener los pacientes. En las guías clínicas actuales de la Sociedad Europea de Hipertensión no aparece la hemofilia aún. Sí que hay algún sitio que lo sugiere. Y yo no sé si empezar con tratamiento farmacológico, pero lo que he dicho, 6 meses de dieta, sal, ejercicio y tal. Y si realmente esto no mejora, yo creo que sí que sería una cosa para tener en cuenta. Muy bien. Bueno, yo creo que no hay ninguna pregunta más. No sé si queréis hacer algún comentario final, alguna cosa. Y si no, bueno, estamos en hora, con el tiempo cumplido. Entonces, bueno, yo solamente volver a agradeceros de verdad por las 2 ponencias que habéis tenido excepcionales. Y yo la verdad es que han sido muy, muy clarificadoras. Espero que para la audiencia también, porque la verdad es que son temas que habitualmente no se suelen hablar en estos foros. Y yo creo que es el futuro, ¿no? Donde tenemos que poner un punto hacia adelante y empezar a ampliar conocimientos, porque es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Y bueno, pues sin más, yo creo que podemos dar por finalizada la reunión. Muchísimas gracias a todos. Agradecer otra vez a la Real Fundación Victoria Eugenia
y a todos los patrocinadores y a todos los que estáis detrás de la pantalla. Muchísimas gracias.